seamos guiados hacia toda verdad. Prepara nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Efesios. Vamos a hablar, en este punto es de una iglesia equipada, En Efesios 4, del 11 al 12, 2 versículos, son totalmente cortos, pero tiene mucha tela que cortar, pero vamos a resumir lo que más podamos. Efesios 4, del 11 al 12, habla acerca de una iglesia equipada, y creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo en afirmar que para cualquier actividad que debemos hacer o debemos estar preparados y equipados, ya sea para la educación, ya sea para el deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como el Señor nos capacita para los oficios, profesiones seculares, Él también nos capacita y elige al que quiere para tareas específicas en lo espiritual, para edificación de su iglesia. Vamos a leer rápidamente los 2 versículos, 4, 11 al 12. Así dice la hermosa palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, en estos pasajes vamos a estar viendo 2 categorías imprescindibles de una iglesia equipada. Y en primer lugar, vamos a ver que hay un liderazgo bíblico en la cual el Señor capacita a su iglesia para poder llevar su palabra y poder edificar su iglesia. En el primer versículo, como liderazgo bíblico, vemos que hay 2 grupos. Si pueden leer allí detenidamente, dice que y Él mismo, en otra versión dice y Él dio, en el original dice y Él dio, pero aquí el Señor, bueno, viene siendo la misma, dice y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ese es el primer grupo. Y el segundo, evangelistas, pastores y maestros. Podemos dividirlo en 2 porque allí hay, si se puede decir, el liderazgo fundacional de la iglesia primitiva. El liderazgo fundacional de la iglesia primitiva. Y en el otro, el liderazgo actual de la iglesia, que todavía está vigente. Pero comienza diciendo, y Él dio. Eso quiere decir que el mismo Jesucristo capacita a la iglesia. Y en los versículos principales, Él realmente viene hablando acerca de esa capacitación. Más adelante Él habla acerca de que Él dio dones a los hombres. Pero aquí realmente, en general, no se refiere a los dones, sino a un oficio en el cual podemos ejercitar los dones. También comienza diciendo apóstoles y profetas. Ese oficio que hoy en día lo han agarrado para otras cosas. Pero ¿qué quiere decir apóstol o apóstolos? Sencillamente quiere decir enviado. Quizás lo sabíamos, pero más concretamente quiere decir enviado para cumplir una misión encomendada. Y podríamos decir, nosotros podríamos decir, ¿no?, que somos apóstoles, con A minúscula. Pero ese calificativo no lo podemos usar, porque hay unos requisitos para poder cumplir ese oficio. También vemos que es una
de manera general se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también se utiliza, si se puede decir, se utiliza, por ejemplo, enviado para cumplir una misión, para hablar de Bernabé, para hablar de Silas, para hablar de Pablo, si realmente lo podemos entender así. Y en ese contexto podemos ver también que el Señor, él eligió a 12 de todos los discípulos que le seguían. Él eligió 12 apóstoles para que estuvieran con él realmente 3 años, preparándose, capacitándose, y luego, posteriormente, fueron enviados. Y como último, o como últimos, Matías y Pablo, que luego fue, yendo a Damasco, fue el único, o el último y el único, que realmente pudo ser enviado a los gentiles. Hechos 1. Y también podemos ver que en ese tiempo habían falsos maestros, o falsos apóstoles, como hoy en día se proclama. La pregunta del millón es, ¿hoy en día hay apóstoles? Bueno, la Biblia lo dice, realmente no, realmente sí, sí lo hay. ¿Por qué? Porque la misma palabra lo confirma. En 2 de Corintios 11:13, si alguien que lo pueda leer, 2 de Corintios 11:13, allí podemos ver que ya habían falsos apóstoles, que ellos se autoproclamaban, como hoy en día. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ok, entonces vemos que así como en ese tiempo habían falsos apóstoles que se autoproclamaban, hoy en día también, porque podemos ver que hay iglesias que están totalmente llenas con ese tipo de proclamaciones, pero cualquiera que se proclame apóstol es falso, y hay que huir de esas personas realmente. Aunque tengan mejores intenciones, aunque ellos tengan mejores intenciones, que quieran demostrar que ellos son muy dadivosos, hay que huir de esas personas. Están equivocadas, no saben realmente lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y yo viendo esto, realmente podemos caer en eso, realmente. Podemos creer que realmente, si no leemos las escrituras, podemos caer y creer en eso. Porque muchos realmente se van tras de esas personas y viven una vida totalmente errada y equivocada. Y hay 2 requisitos realmente para poder decir que son apóstoles. Creo que ustedes lo saben. El primero es que hayan sido elegidos principalmente por el Señor Jesucristo, y que hayan sido enviados por el Señor Jesucristo. Y el segundo, que hayan sido testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y hoy en día nadie puede cumplir eso. Entonces no hay apóstoles en este tiempo. En Marcos 3:13, bueno, haciendo referencia en Marcos 3:13, el Señor allí también habla acerca de que Él es el que lo elige, Él es el que lo selecciona realmente. Y Él eligió esos 12 apóstoles. Y como decía, Matías luego vino de una elección que ellos hicieron junto con José, y terminó siendo Matías, luego por sustitución de Judas. Entonces vemos que solamente Cristo es el que da ese calificativo, ese oficio. Pero el Señor también habla acerca de que en el liderazgo fundacional, que era de la iglesia primitiva, ellos fueron los únicos que el Señor usó para colocar los cimientos de la iglesia.
junto con los profetas. Vamos a resumir. Vamos ahora a los profetas. La palabra profeta se usa para referirse a aquellos con capacidad de proclamar y aplicar la revelación dada con el propósito de edificar, consolar y animar. Quizás nosotros tengamos el concepto de que los profetas eran las personas solamente que proclamaban y ya, pero aquí dice que estaban dedicados a edificar, consolar y animar. O sea, era un trabajo arduo. Ellos nada más no solo proclamaban la revelación ya dada por el Señor y también la nueva, sino que también estaban constantemente animando y consolando al pueblo con amor del Señor. Y es un término realmente muy específico realmente. Cuando hablamos de profetas, también nos hacemos esa pregunta. ¿Hay profetas en este tiempo? La pregunta es no. Con ese calificativo que tenían en el tiempo del liderazgo fundacional, no. Quizá de manera general, profeta, proclamar el evangelio, pero realmente ese no es el calificativo que podemos adoptar. Podemos decir un predicador, podemos decir un maestro, porque el Señor nos enseña que eso realmente eran para aquellos hombres que realmente comenzaron los cimientos de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos ver en este calificativo? Es un pasaje que está realmente en el Antiguo Testamento y pasajes también que lo confirman en el Nuevo Testamento. Y hay unos versículos que lo confirman y son coetáneos realmente los dos. Podemos ir a Efesios 2:20. No se refiere realmente a los profetas del Antiguo Testamento, sino a los profetas allí en el Nuevo Testamento, que era el liderazgo fundacional de la iglesia. En Efesios 2:20, uno que por favor lo lea y otro que lea Efesios 3:5-6. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, entonces Jesucristo, realmente realmente el Señor los usa para cumplir el plan de la iglesia. En sí mismo ellos no son los fundamentos, sino fueron un fundamento erróneo, un fundamento equivocado. Jesucristo mismo es la piedra angular, es la base de ese liderazgo. Y en Efesios 3:5-6, y en Efesios 3:5-6, ¿alguien lo tiene o yo lo leo? Efesios 3:5-6. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ok, entonces ahí lo que quiere decir es que a los de otras generaciones, a los profetas de las otras generaciones, no se les dio a conocer realmente a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. O sea, en ese tiempo, realmente se le reveló realmente a esos profetas en ese tiempo y a los apóstoles del liderazgo fundacional de la iglesia. Y ese misterio realmente no lo habían conocido ellos en el pasado, porque hablaba realmente de los gentiles. Y todos sabemos que realmente los gentiles fue encomendado, fue el apóstol Pablo. Entonces vemos acá que realmente estos profetas, de lo que hablan acá el pasaje, son del liderazgo fundacional de la iglesia. Pero eso realmente no es vigente hoy en día. Eso no está vigente. Aquellos que le digan que es profeta, aquellos que yo fui ungido en la iglesia tal y ahora yo estoy proclamando, porque el profeta
es el que proclama realmente la buena nueva de salvación. Y por eso decía que podríamos tomar ese calificativo de manera general, pero realmente eso no es correcto, ¿no? Mejor quedémonos con lo que la Biblia nos dice, las Escrituras nos dicen, y nos quedamos con los apóstoles de A mayúscula, profetas con P mayúscula. Y creo que estaríamos no confundiéndonos ni confundiendo a las personas. Ahora, allí hay otras características que habla el pasaje. Ya podríamos decir que el liderazgo fundacional estaba basado primeramente en Cristo, ¿no? Luego en el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y también habían evangelistas también. Pero hoy en día predomina, hoy en día también podemos ver que eso es vigente, se mantiene. Evangelistas, pastores y maestros. En realidad es una sola categoría, la última, son 4 categorías. Entonces, ¿qué es un evangelista? ¿Qué es un evangelista? Realmente lo que yo pude ver o puedo ver allí, según los pasajes bíblicos, es una persona que quiere ir a donde sea. Realmente, Dios pone ese sentido. Específicamente esa persona quiere predicar a diestra y a siniestra. Y si está en una iglesia local, el énfasis predominante de esa persona es predicar el Evangelio, es proclamar el Evangelio. Y siempre está con esa sed de predicar. Creo que el apóstol Pablo siempre hacía alusión a eso cuando decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Entonces se refiere realmente a ese oficio, ¿no? A ese don específico ejercitado por esa persona que el Señor elige, porque cada uno de nosotros el Señor elige específicamente de acuerdo a nuestras capacidades, pero el evangelista específicamente está puesto en la iglesia para esa misión. Yo conocí cuando estaba más pequeño, conocí varias personas que se caracterizaban en esa área. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que Jesucristo mismo es el ejemplo más supremo de ser un evangelista. Jesucristo es el ejemplo más supremo de ser un apóstol, es el ejemplo más supremo de ser cualquier de los oficios de las categorías que vemos acá. Pero hay uno que habla acerca de la palabra, incluso la palabra evangelista sale 3 veces en el Antiguo Testamento, está en este pasaje, Hechos 2:1-8, y también acerca de lo que hace un evangelista en Timoteo 2:4-5, pero Felipe, creo que algunos acá saben lo que hizo Felipe. Felipe se encontraba entre Gaza y Jerusalén cuando fue y le predicó al eunuco, y me llama la atención este pasaje porque Felipe realmente, aparte que dice que era un evangelista, él hacía el trabajo de un evangelista en ese tiempo. Entonces podemos leer rápidamente Hechos 8:26. Sí, 8:26. Vamos a leer hasta el 40. ¿Sí lo tiene? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe,
acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, Hermano, ya, hasta el 35, perdón, hasta el 35, perdón. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hacía Felipe realmente? ¿Cuál es el trabajo realmente? Abrió su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el evangelio. Creo que ese es el punto principal. Proclamar a Cristo, realmente hacer que las personas se agarren de Cristo, para que realmente ellos puedan ir hacia otras personas y ¿cómo es? Y también proclamar lo que Cristo hizo en sus vidas. Entonces, un evangelista, como le decía, puede estar en una iglesia local, ellos pueden hacer trabajo de misiones, pueden ir a otros lugares a establecer iglesias locales. No es solamente proclamar abiertamente, ellos tienen una facultad muy amplia que el Señor los dota de esa habilidad, de esa capacidad para llevar el evangelio a lugares que nosotros tampoco ni siquiera imaginamos, ¿no? Lugares inhóspitos. Pero lo más importante acá es también que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que capacita. No podemos tampoco creer el primero que entre por allí. No, yo soy evangelista. ¿De qué iglesia vienes? ¿Qué realmente, dónde están tus credenciales? Porque tampoco podemos caer en ese error. Y como decía, el evangelista siempre está pendiente, hace énfasis en predicar y ir hacia los perdidos, y donde quiera que sea. Entonces, esta otra categoría, que es pastores y maestros, es la cuarta categoría, que creo que acá hay liderazgo realmente, que tienen ese ¿cómo es? Ese don o ese oficio, pero hay ciertos debates acerca de esta categoría también, pero no vamos a centrarnos en eso. Lo importante es que hay pastores y maestros también hoy en día que siguen actuando en la fundación de la iglesia actual y siguen trabajando para difundir la palabra del Señor. Vamos a leer 1 Timoteo 3.2, 1 Timoteo 3.2, que habla acerca de los pastores, de los ancianos que están aptos para enseñar, que realmente confirman que sí, puede haber un pastor que sea maestro, que se dedique a la enseñanza, pero no todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Ok, entonces vemos acá que sí, realmente puede cumplir esa función. Puede ser pastor y puede ser maestro a la vez, pero no todo el tiempo es así, porque hay maestros que no son pastores. Hay pastores que realmente no pueden abarcar, por más que ellos tengan esa facultad, no pueden abarcar, porque no es el plan de Dios. El plan de Dios es que haya pastores y maestros dedicados, sí, a la enseñanza y a la oración, pero específicamente, porque según la idea también de que tienen doble honor también en reconocimiento y también en reconocimiento pecuniario, de dinero, remuneración, eso no lo exime realmente. Ellos están todo el tiempo ocupados
pero deben hacer lo que hicieron los apóstoles en Hechos 6:4, en elegir, seleccionar personas, diáconos, para que el servicio pueda hacerse en orden y como Dios manda, ¿no? Aquellos que realmente han leído el pasaje de Hechos 6:4, allí los apóstoles eligieron 6 diáconos, porque había mucha gente y ellos no podían realmente atender las mesas y tenían que poner orden. Y eso es el plan de Dios. Por eso aquí, cuando habla acerca de pastores y maestros, se refiere a esas personas que tiene que ver con eso, con el predicar y también enseñar, pero deben ordenar realmente a otras funciones. También aquí en este pasaje habla acerca de que también habían maestros. En 1 Corintios 12:28 es nada más una referencia, cuando quieran lo puedan leer, pero habla acerca de que había maestros realmente. Había maestros, y eso es un don de enseñanza. Si aquellos que tienen el don de enseñanza, bueno, tienen que apropiarse de ese don y tienen que capacitarse, porque ese es el fin realmente del liderazgo. El liderazgo bíblico que el Señor ha colocado para que su iglesia sea capacitada y sea edificada, como lo vamos a ver más adelante. Y todo tiene que ser bajo la supervisión de los ancianos y de los pastores. Todo lo que realmente se haga tiene que ser bajo la supervisión del liderazgo. Y no podemos ir por ahí diciendo al azar que no se puede, que no, porque el Señor es celoso con lo que Él ha instituido, ¿no? En el segundo punto, vamos a rápidamente, segundo punto, creyentes capacitados, el versículo 2. Creyentes capacitados, y ya vamos a terminar. En el segundo versículo habla acerca de que el Señor nos capacite, y ese es el propósito del liderazgo, realmente del liderazgo bíblico que el Señor ha colocado para que se cumpla su plan. Y uno de los propósitos es capacitar a los creyentes, como lo dice aquí el versículo. Es capacitar a los creyentes para que prediquen, para que edifiquen y prediquen las buenas nuevas de salvación. Y el mejor lugar es la iglesia. El mejor lugar es la iglesia. El mejor mentor es el pastor. El mejor mentor realmente después de Cristo son los que Él instituyó para seguir el plan. Resumiendo, el segundo propósito realmente es capacitar para luego servir. Allí está en el versículo 12, más adelante. En el 12 dice, primero dice para capacitarlo, y luego dice para la obra del ministerio. Ministerio quiere decir eso, quiere decir servicio. Quiere decir servicio, y algunos creen que realmente es una palabra extraña, pero no, quiere decir servicio. Hay muchos ministerios en la iglesia, y quizás no lo conocen, o quizás se hacen la vista gorda, pero estamos llamados a eso, a capacitarnos por medio del liderazgo, luego para servir, y el último propósito, creo que es el más importante acá, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Termina diciendo el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y termina diciendo para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a quién apunta? Apunta a Cristo realmente, desde que comienza hasta que termina. Aquí realmente no podemos decir que el propósito es mío, el propósito es tener actividades, el propósito es autocomplacencia. El propósito realmente no es de nadie. Realmente yo no tengo mérito para estar acá hablando pero por gracia y por misericordia me tocó hablar acerca de este pasaje. Entonces, ¿el propósito quién es?
El fin realmente de todo es Jesucristo. Y para terminar, realmente el propósito de la iglesia como aplicación es exaltar a Dios, edificar a los creyentes, evangelizar a los perdidos. Realmente ese es el verdadero propósito hoy en día y desde siempre, desde que se instituyó la iglesia, que podamos predicar a aquellas personas que están perdidas. Y nosotros no tenemos ningún mérito. Aunque nosotros seamos irresponsables, aunque nosotros lleguemos tarde, aunque nosotros no querramos predicar, aunque nosotros no querramos capacitarnos, Jesucristo mismo edifica su iglesia. Y lo podemos, para terminar, vamos a leer Mateo 16, 18. Mateo 16, creo que está en Mateo 16, 18. Sí, Mateo 16, 18. Mateo 16. ¿Quién lo tiene? Que lo pueda leer rápidamente. Mateo 16, 18, ¿quién lo tiene? ¿Pueden leerlo rápidamente? ¿Quién? Hermano Javier. Dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ahí vemos que Jesucristo mismo, nosotros no, el propósito no somos ninguno de nosotros. El mismo Cristo es el centro y es el que capacita y es el que realmente da todos los dones y todo lo que nosotros hoy en día estamos haciendo. El llamado es a capacitarnos, a prepararnos para luego entrar a un servicio, a un ministerio y luego, bueno, predicar el evangelio a los perdidos, para que ellos también puedan ir a otras personas. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento, gracias porque permite que tu palabra sea expuesta, Señor, que haya sido de bendición, Señor, y que eres tú realmente marcado, Señor, en los corazones de cada uno. Si no sabían realmente este pasaje, que haya sido de edificación para aquellos que ya te conocen y para los que no te conocen, Señor, que ellos puedan buscar realmente el día de hoy. Que ellos puedan abrir su corazón y puedan arrepentirse, Señor. En el nombre de Jesús, oro agradecido, Señor, por todo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos.